Hola y bienvenidos. Vamos a hacer otra clase de práctica el día de hoy y en este caso vamos a estar resolviendo un circuito RC, que es el que está acá, con la particularidad de que este circuito tiene una fuente controlada. Pero ustedes van a ver pues que estas fuentes controladas se utilizan o se manejan de la misma forma como lo hemos estado haciendo hasta el momento, con la única salvedad de que ahora las corrientes y las tensiones son funciones del tiempo. Entonces en este caso nos piden encontrar el valor de la corriente Ix para t mayor que 0. Y acá esta fuente depende de Ix. Entonces esta sería 0.5 y X de t. Ok. Entonces tenemos este circuito de acá y nos piden encontrar la corriente Ix de t para t mayor que 0 segundos. Y como ustedes pueden ver, pues esto es un circuito RC porque hay un capacitor presente. Antes de t igual a 0, este interruptor estaba cerrado y en t igual a 0 segundos el interruptor se abre. Entonces, como siempre, vamos a tener que analizar el circuito en dos intervalos de tiempo, antes de t igual a 0 y después para t mayor que 0. Y vamos a tener que encontrar las condiciones iniciales, en este caso, de la tensión en el capacitor, para luego entonces poder movilizarnos y resolver el problema para t mayor que 0. Entonces en la primera parte vamos a analizar para t mayor que 0 menor que 0 segundos, y vamos a encontrar las condiciones iniciales. ¿Cómo nos quedaría el circuito para t menor que 0 segundos? Este interruptor está cerrado y nos quedaría entonces este circuito de acá. El capacitor es un circuito abierto, ¿verdad? Porque está en estado estacionario, está cargado, por lo tanto lo modelamos como un circuito abierto. Y aquí tenemos la fuente dependiente. Y vean que estas dos resistencias que están en serie las podemos sumar sin que eso afecte el valor de Ix de t. ¿Por qué? Porque la corriente Ix de t circula por las dos resistencias que están en serie y va a circular también por la resistencia equivalente de sumar ambas. Por lo tanto, yo las voy a sumar y voy a hacer una única resistencia de 80 ohms. Voy a llamarla en este caso Ix con mayúscula porque es una corriente constante antes de t igual a 0. ¿Ok? Entonces voy a ir a encontrar Ix y voy a encontrar también la tensión en el capacitor. Que es VC de 0. Y esto sería Ix de 0. Y esto sería Ix de 0. Ok. Esta resistencia vale 40 ohms y esta fuente es de 80 volts. Entonces ahora sí, ¿cómo hago para encontrar esas dos variables? Noten que en este circuito la tensión inicial en el capacitor es la misma tensión que aparece en la fuente dependiente y es la misma tensión que yo vería en la resistencia de 80 ohms porque están conectadas todas en paralelo. De tal forma que si yo encuentro esta tensión, encontraría fácilmente la corriente aplicando ley de Ohm en esta resistencia de 80 ohms. Entonces me serviría encontrar esta tensión VC de 0 inicialmente. Esta tensión la podemos ver como la tensión que hay en este nodo también, que sería el nodo A. De tal manera que yo puedo plantear una única ecuación de nodos, en este caso, para resolver para la tensión en el capacitor, que va a ser la misma tensión en el nodo VA, o entre el nodo VA y referencia.
¿Ok? Entonces VC de 0 va a ser igual a VA y yo puedo plantear una ecuación de nodos en el nodo A para despejar ese valor. Como tengo un único nodo, me va a quedar una única ecuación. Si yo planteo esa ecuación, voy a decir, por ejemplo, que por acá va una corriente a la que le voy a llamar IW, que sale del nodo. Entonces yo tendría que IW menos esta corriente que está ingresando, que es 0,5 IX de 0, más la corriente IX de 0, que también sale por este lado, me tiene que dar 0. Y voy a obtener que IW más 0,5 IX de 0 es igual a 0. Ahora, ¿quiénes son esas corrientes? La corriente IW es la corriente que sale del nodo A y llega a este otro nodo que tenemos acá, cuya tensión es la tensión de la fuente, que es 80 volts, ¿verdad? Porque la fuente está conectada entre ese nodo y el nodo de referencia. De tal forma que la I de W yo la puedo escribir como VA menos 80 entre 40. Esa sería la corriente IW. Más 0,5 IX de 0. ¿Y quién sería la corriente IX de 0? La corriente IX de 0 en este circuito sería la corriente que fluye por la resistencia de 80 ohms, que vendría siendo la tensión en el capacitor dividido entre 80. Y recuerden que VC de 0 es igual que VA, como dijimos acá. Entonces la IX de 0 viene siendo VA sobre 80. Entonces yo puedo escribir acá más 0,5 VA sobre 80. Y eso es igual a 0. Y vean que acá en esa ecuación la única incógnita sería VA. Entonces me quedaría VA sobre 40 menos 80 sobre 40 más 0,5 VA sobre 80 igual a 0. Ahora bien, VA sobre 40 sería 0.025 y ahora 0.5 sobre 80 esto nos daría 0,03125 VA igual a 2. Por lo que entonces VA estaría dado por esa razón, y esa razón sería 64 ohms. Ok, entonces ya encontramos la tensión inicial que hay en el capacitor, porque entonces VC de 0 es igual a VA, por lo que entonces VC de 0 van a ser también 64 volts. También podríamos encontrar el valor de IX de 0, ya ahora que tenemos la tensión VC de 0.
esa tensión sería VC de 0 entre 80 y 64 sobre 80 es de 0.8. 0.8 amperes. Ok, entonces ya tenemos el análisis para T menor que 0. Encontramos la tensión en el capacitor en el instante inicial y encontramos la corriente IX de 0 antes de que el interruptor cambiara. Entonces ahora lo que vamos a hacer es analizar para T mayor que 0. Veamos ahora qué ocurre para T mayor que 0. Ya en T menor que 0 encontramos las condiciones iniciales, por lo que ahora vamos analizando para T mayor que 0 segundos. En T mayor que 0 segundos, este interruptor se abre, por lo tanto la resistencia y la fuente de 80 volts quedan al aire, por lo tanto las podemos sacar del circuito. Lo único que nos va a quedar es el capacitor que está cargado y la parte derecha del circuito. Quedaría este circuito donde esto es 0,5 y X de T. Aquí vamos a tener la tensión VC de T. Esta resistencia es de 50 ohms, perdón, de 80 ohms. Y el capacitor es de 3 farads. Y la corriente IX me habían dicho que circula por acá. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es analizar este circuito y plantear una ecuación diferencial de primer orden, en este caso, para poder resolver y encontrar alguna de esas variables que me permita encontrar las demás. Noten que nuevamente los tres elementos están en paralelo, por lo tanto, todos ellos van a tener la misma tensión, que es la tensión en el capacitor. Luego, vean que tenemos un nodo superior. En ese nodo superior podríamos también aplicar ley de corrientes de Kirchhoff. Si el capacitor nosotros lo definimos con esta polaridad, nosotros podríamos decir que esta corriente que viene por aquí es la corriente IC de T, la corriente del capacitor. Ok, entonces podemos aplicar ley de corrientes de Kirchhoff al nodo A para ver qué obtenemos. ¿Qué tendríamos en el nodo A? Tendríamos la corriente del capacitor que sale, IC de T positiva. Tenemos una corriente que ingresa, que nos dicen que es 0,5 veces IX de T, es una fuente dependiente de corriente, por lo tanto tendríamos menos 0,5 IX de T, y luego tenemos la IX de T que sale del nodo A. Y eso nos tiene que dar 0. Quiere decir entonces que la corriente del capacitor IC de T más 0,5 IX de T es igual a 0. Y ahora tenemos que ver cómo sustituimos esas cantidades para que nos quede una sola función dentro de la ecuación. La corriente del capacitor nosotros sabemos que la podemos escribir como C
la capacitancia por la derivada de la tensión en el capacitor con respecto al tiempo, esa sería la corriente en el capacitor, más 0,5 veces Ix de t. Pero ¿quién sería Ix de t en este circuito? Ix de t es la corriente que va por la resistencia de 80 ohms, cuya tensión resulta ser igual a la tensión Vc de t. Si a esto le llamamos VR de t, nosotros sabemos que VR de t es igual a Vc de t. Están en paralelo la resistencia y el capacitor. Por lo tanto, la corriente Ix de t yo la podría escribir utilizando ley de Ohm, diciendo que es VR de t sobre 80, o lo que es lo mismo, Vc de t sobre 80. Esa sería la corriente Ix de t. Por lo tanto, acá nosotros podemos sustituir Ix de t por Vc de t entre 80, y eso nos quedaría igualado a 0. Por lo tanto, vean que ya aquí voy obteniendo una ecuación diferencial de primer orden en función de la tensión en el capacitor. Entonces ahora lo que me quedaría es simplificarla. La capacitancia es de 3 farads, por lo tanto yo tendría 3 derivada de Vc de t más 0.5 sobre 80 Vc de t igual a 0. Saco factor común el 3. Luego mando a dividir el 3 al 0 y me quedaría derivada de Vc de t más, y eso sería 0.5 entre 3 veces 80 nos da 0,0021 Vc de t igual a 0. Y esta sería entonces ya la ecuación diferencial de primer orden que nosotros tenemos que resolver en este caso. Y vamos a aplicar entonces transformada de Laplace y la vamos a resolver para encontrar Vc de t. Una vez que tengamos Vc de t, podemos calcular la Ix de t utilizando esta misma relación y nos quedaría el problema resuelto. Ok, entonces tenemos esta ecuación diferencial y la vamos a resolver utilizando transformada de Laplace. Entonces, aplicando transformada de Laplace, vamos a tener que la transformada de la derivada de Vc de t sería S por Vc de S menos Vc de 0, que es la condición inicial que ya tenemos calculada, más 0,0021 Vc de S igual a 0. Vean que esa es una ecuación diferencial homogénea, por lo tanto el circuito para t mayor que 0 va a responder con su respuesta natural, básicamente. Va a tender a 0 la tensión en el capacitor y por lo tanto la corriente Ix de t también va a tender a 0.
Entonces esta ecuación nos quedaría S VC de S menos VC de 0, que son 64, más 0,0021 VC de S igual a 0. Entonces nos va a quedar VC de S por S más 0,0021 igual a 64, de tal forma que entonces VC de S es 64 sobre S más 0,0021. Y vean que ya esta pues expresión está lista para ser transformada de vuelta al dominio del tiempo. Entonces aplicamos transformada de Laplace inversa y vamos a obtener que VC de t es 64 transformada inversa de 1 sobre S más 0,0021. Y esa expresión pues tiene transformada de Laplace inversa directa, como ya nosotros sabemos. Entonces me quedaría que VC de t es igual a 64 por E a la menos 0,0021 t. Y ya esa sería la tensión en el capacitor. Para t mayor que 0. Como ven, no hay ningún término constante fuera del exponencial, por lo tanto, cuando este exponencial decaiga a 0, después de un cierto tiempo, esto nos queda multiplicado por 0 y la tensión se hace 0. Y ahora podemos encontrar fácilmente la corriente y X de t. Y X de t habíamos dicho que era VC de t entre 80, o sea 64 por E a la menos 0,0021 t entre 80. Y 64 entre 80 es 0.8. Entonces IX de t 0,8 E a la menos 0,0021 t. Y esta sería la corriente que nos piden. Y ya tenemos entonces el problema resuelto. Ya encontramos la corriente IX de t para t mayor que 0 segundos. Voy a hacer nada más las gráficas acá para comentarles un poco. Vamos a graficar ambas funciones en el tiempo. Esta va a ser VC de t y esta de acá va a ser IX de t. Aquí ven cuánto tiempo ocupamos para que esta respuesta se asiente y nosotros podamos llegar al estado estable. Sería calcular tau. Tau en este caso vendría siendo 1 sobre el exponente de la función. O sea, 1 entre 0,0021. Bueno, dado que el capacitor es bien grande, nos está dando más o menos 476,2 segundos. Ese sería tau. 5 tau
sería 5 veces eso. Andamos en el orden de los 2380 segundos. ¿Por qué tanto? Bueno, porque este capacitor es muy grande. Nosotros habíamos trabajado, nosotros sabemos que las capacitancias andan en el orden de los microfaradios usualmente. Un capacitor en el orden de los farads es un capacitor muy grande. Por lo tanto, se va a cargar a un ritmo muy lento, porque la resistencia que teníamos era como de 80 ohms, ¿verdad? Si no me equivoco, que es una resistencia también relativamente grande. Con un capacitor muy grande se nos hace un tiempo mucho más grande. Por lo tanto, aquí en alguna parte vamos a tener 5 tau. La tensión en el capacitor arranca en 64 volts, que era la tensión inicial, y la corriente IX arranca en 0.8 amperes. Esos son los valores iniciales cuando nosotros evaluamos estas funciones en t igual a 0. Cuando los evaluamos en t igual a infinito, obviamente eso tiende a 0 en los dos casos. Por lo tanto, a los 5 tau vamos a esperar que esa tensión llegue a 0 y que la corriente también llegue a 0. Como es una respuesta exponencial, sabemos que la curva de la tensión va a ser algo así, y la curva de la corriente también. Entonces, para t mayor que 0, que esta parte del circuito no existe, el capacitor es el único que tiene la energía y la va a ir descargando a través de esta resistencia de 30 ohms, de 80 ohms. La corriente que fluya por ahí va a realimentarse por medio de la fuente controlada, pero va a ir decayendo también, porque esta tensión, que es la tensión que todos los tres elementos comparten, va decayendo con respecto al tiempo. Por lo tanto, la corriente a través de estos elementos va a ir decayendo conforme la tensión decae también. Al quedarse el capacitor sin carga, no hay nadie más que suministre energía en este circuito. Por lo tanto, la corriente a través de la resistencia de 80 ohms también cae a 0 amperes al cabo de 5 tau, que como acabamos de ver es un tiempo bastante largo en este caso. Ok, entonces ya esta sería la respuesta para este ejercicio y el análisis más o menos de la gráfica. Entonces, aquí se los dejo, y cualquier duda pues ustedes me preguntan. Nos veríamos en una próxima entrega. Muchas gracias.